Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es estado líquido. Acá en esta tabla vemos las características de los tres estados, donde destacamos lo que sería el estado líquido. El estado líquido se caracteriza por ser un conjunto desordenado de partículas que están muy apretadas, están mucho más apretadas, mucho más cerca que en el estado gaseoso, pero siguen teniendo movimiento tridimensional, que es un poco lo que vemos acá. Es decir, a pesar de que están apretadas, siguen pudiendo moverse en las tres dimensiones. Ese movimiento tridimensional es el que hace que asuman la forma del recipiente que los contiene, a los líquidos, porque las moléculas pueden desplazarse perfectamente unas sobre otras. Entonces carecen de forma y asumen la del recipiente que los contiene. Son ligeramente compresibles por lo mismo, porque las moléculas realmente están bastante cerca unas de otras. Al estar tan apretadas, la densidad es más alta. Sigue siendo un estado fluido igual que el gaseoso. Y en el caso que tengamos líquidos miscibles, pueden difundir unos a través de otros fácilmente. Cuando las moléculas, por ejemplo, cuando baja la temperatura y este movimiento de las moléculas disminuye, porque disminuye su energía cinética, es ahí donde las fuerzas intermoleculares se hacen fuertes, se hacen más importantes que la energía cinética y un líquido puede pasar a estar sólido. Porque en el estado sólido lo que necesitamos es intensificar las fuerzas intermoleculares justamente para que esas partículas queden quietitas en un ordenamiento determinado y solamente vibrando, que sería la característica más importante del estado sólido. Vamos a ver ahora algunas propiedades de los líquidos y vamos a empezar con presión de vapor. Si nosotros nos imaginamos que ponemos un vaso, por ejemplo, con un contenido de agua, unos 100 mililitros de agua, sobre una mesada y la dejamos, el vaso abierto, ¿no? Abierto a la atmósfera. Y va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo? Vamos viendo que la cantidad de agua disminuye, hasta que podría llegar, después de unos días, que directamente no hay nada. ¿Qué pasó con ese agua? ¿Qué es lo que decimos que pasó? Decimos que se evaporó. El agua pasó de ese estado líquido al estado de vapor y como el vaso era un vaso abierto, ese agua pasó a formar parte del aire que rodeaba al sistema, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaría si el sistema es un sistema como este, donde tenemos el vaso, donde estaría el agua líquida, pero lo cubrimos con una, como en este caso, como una campana de vidrio y entonces pasa a ser un sistema cerrado? En este caso, nosotros lo que vamos a ir observando que al principio se produce un movimiento de las moléculas en un solo sentido, es decir, del líquido a la fase gaseosa empiezan a irse algunas moléculas. ¿Cuáles? Las que tienen la energía cinética necesaria para escapar del líquido y pasar a la fase de vapor. Pero ¿qué pasa? No pueden salir, ¿no? Estas, y cada vez hay más, se juntan, se van juntando cada vez más en esta zona, que sería esta parte. Ya tengo una serie de moléculas en el que pasan directamente al estado de vapor, que serían estas grisecitas. Pero ¿qué pasa? Como chocan contra las paredes del recipiente, se condensan y algunas vuelven al seno del líquido, que serían estas que están acá con la flechita para abajo. Entonces, a medida que aumenta la concentración del vapor, de la cantidad de moléculas que han estado de vapor, aumenta también la cantidad de moléculas que vuelven al seno del líquido, es decir, que se condensan. En un momento determinado, la velocidad de vaporización, es decir, de moléculas que pasan a la fase de vapor y moléculas que vuelven del vapor al líquido, es decir, que se condensan, se equilibran, es decir, pasa a ser el mismo, se igualan. Este equilibrio se llama equilibrio dinámico, esto que escribimos acá, velocidad de vaporización igual a velocidad de condensación. En ese equilibrio dinámico hay una presión sobre el líquido generada por todas estas moléculas que quedaron ahí en la fase de vapor y que van a permanecer constantes en número, porque continuamente se va a estar dando este proceso
y entonces el número de moléculas en la fase de vapor permanece constante y esto genera una presión. Obviamente, esta cantidad de moléculas en la fase de vapor genera una presión. Eso se llama presión de vapor en el equilibrio. ¿Mm? Ese valor es un valor que es diferente de un líquido a otro y además cambia con la temperatura. Es decir, el factor que afecta a la presión de vapor es la temperatura. A mayor temperatura tendré mayor cantidad de moléculas en esa fase de vapor y por lo tanto la presión de vapor será más alta. Hay que destacar que mientras haya líquido, ven que acá se ve que hay líquido, mientras haya líquido y vapor presentes en el recipiente, la presión de vapor es independiente del volumen, solamente va a depender de la temperatura. Y siempre va a aumentar cuando aumenta la temperatura. Las presiones de vapor de muchos líquidos están tabuladas, están en tablas, y uno puede entrar en esas tablas y encontrar para cada temperatura cuál es la presión de vapor de ese líquido. Otra propiedad que nos interesa y que va a estar relacionada con esta es el punto de ebullición, que es una característica también de los líquidos. Si nosotros calentamos un recipiente, en este caso, por ejemplo, con agua, como en el dibujo, a medida que se empieza a calentar, uno puede empezar a ver burbujas que ascienden desde el fondo, se van hacia arriba, ascienden hacia la superficie, hasta que rompen en la superficie y cuando todo el líquido tiene esas burbujas que rompen en la superficie, nosotros ¿qué decimos? Que el líquido está hirviendo. Este sistema que está acá es un sistema abierto a la atmósfera, por lo tanto, la presión de todo el sistema, la presión que está soportando el sistema es la presión atmosférica. La temperatura a la cual un líquido va a hervir es aquella a la cual su presión de vapor alcanza la presión externa. Entonces, a medida que se va calentando el líquido, lo que está pasando es que su presión de vapor aumenta. Dijimos que la presión de vapor aumenta con la temperatura. Entonces, la presión de vapor aumenta y empiezan a aparecer las burbujitas del gas y van ascendiendo y van rompiendo en la superficie. Cuando todo el seno del líquido está en esa condición, decimos que la presión de vapor del líquido ha alcanzado a la presión externa y el líquido ha comenzado a hervir. A esa temperatura la llamamos temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados? Cuando uno les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? El porcentaje más alto de los estudiantes contesta 100 grados centígrados. Y eso es verdad, pero solamente a una única presión, a la presión de una atmósfera, que generalmente es la presión externa en la que vivimos. Bueno, entonces eso solamente es verdad en ese punto. Entonces a ese punto de ebullición se lo llama punto de ebullición normal, porque es el que corresponde a una presión externa de una atmósfera. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si la presión es más baja afuera o la presión es más alta? Justamente eso va a influir en el punto de ebullición. Entonces, bueno, yo ahora les hago esta pregunta. ¿El agua puede entrar en ebullición a 20 grados centígrados? Me gustaría que ustedes me lo contesten. También les podría preguntar, total, me lo contestan después en una clase de consulta o por el foro. También les podría preguntar, ¿el agua puede entrar en ebullición a una temperatura mayor a 100 grados centígrados? Bueno, son cosas para pensar entonces en relación a esto que estamos diciendo, ¿sí? A que la temperatura de ebullición depende de la presión externa. Entonces, es muy importante que nosotros podamos relacionar la presión de vapor con el punto de ebullición. Y acá, por ejemplo, se ve en este gráfico algo que es también importante de ver o interesante. Tenemos ahí distintas sustancias líquidas en ese gráfico y es un gráfico
P versus T, presión versus temperatura, ¿sí? Cuando la presión es la presión atmosférica, que está marcada acá, 760 milímetros de mercurio, estas gráficas en realidad son todos puntos de ebullición. Este punto, este único punto, es el punto que llamamos punto de ebullición normal, que para el caso del éter es un valor muy bajito, hierve a 34,6 grados centígrados. El punto de ebullición normal del alcohol es 78,3 grados centígrados y el del agua dijimos que es 100 grados centígrados. Pero todos estos puntos que tiene la curva, más abajo o más arriba de los 760, también son puntos de ebullición, que son diferentes a este punto de ebullición normal simplemente porque la presión externa es diferente. Es interesante ver que aquellas sustancias que tienen altas presiones de vapor tienen bajos puntos de ebullición. Lo repito, las sustancias que tienen altas presiones de vapor tienen bajos puntos de ebullición. Veamos este ejemplo. El éter etílico es una sustancia que tiene una presión de vapor muy alta. Cuando uno abre la botella enseguida se siente el aroma característico del éter, porque pasa muy fácilmente a la fase de vapor. Si uno estuviera, por ejemplo, a 20 grados, una temperatura de 20 grados, fíjense que la presión de vapor estaría cerca de, no 500, porque 500 estaría acá, pero probablemente 460 o 450 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que me falta muy poco o poca temperatura para alcanzar los 760. Pero fíjense, por ejemplo, lo que pasa con el agua, que es esta de acá. A 20 grados centígrados tiene una presión de vapor muy bajita, es alrededor de 24 milímetros de mercurio. Entonces me falta muchísimo y es justamente toda la temperatura que hay que entregarle al agua para que llegue a ebullir, y vamos a tener que alcanzar para eso los 100 grados centígrados, para que esos poquitos milímetros de mercurio que tengo acá lleguen a ser 760. Y en el medio tenemos una sustancia como el alcohol, que a 20 grados tiene un poquito más de presión de vapor, por eso también sentimos fácilmente el aroma del alcohol a una temperatura ambiente, ¿no? Es interesante entonces ver esta relación. Aquellas sustancias que a temperatura ambiente tienen altas presiones de vapor tendrán bajos puntos de ebullición, que es lo que se ve acá. El punto de ebullición del éter es muy bajo en relación a estas dos sustancias. Otras dos propiedades que es importante marcar son que en realidad la temperatura y la presión crítica son para todas las sustancias, no solamente para los líquidos. Lo vamos a ver un poquito después cuando vemos el diagrama de fases. Pero veamos de qué se tratan estos dos parámetros. Todas las sustancias tienen una temperatura crítica y una presión crítica. La temperatura crítica se la define como una temperatura por encima de la cual la fase líquida de una sustancia no existe. Es decir, esa sustancia a partir de esa temperatura solo va a existir en fase de gas. Se los va a llamar, después vamos a ver, fluidos supercríticos, pero solo puede existir en fase gaseosa, por encima de esa temperatura. ¿Qué quiere decir? Que no se lo puede licuar, no se lo puede transformar en un líquido. La presión crítica es justamente la presión de vapor que tiene la sustancia cuando la temperatura es la temperatura crítica. Esto lo vamos a ver, ese punto, el punto crítico, lo vamos a ver un poquito más adelante en el diagrama de fases. Y otra propiedad interesante de los líquidos, o sea, hay muchas propiedades para ver, vamos a ver algunas nada más. Otra propiedad interesante es la tensión superficial. Fíjense que ahí en el dibujo que ponemos un mosquito que es capaz de quedarse paradito sobre el agua. También si nosotros pusiéramos una aguja finita, también quedaría como flotando en el agua.
¿Y esto a qué se debe? A que el agua, por ejemplo, tiene una alta tensión superficial. La tensión superficial se la mide las fuerzas internas, estas fuerzas internas que hay que vencer para poder expandir el área superficial de un líquido. Si uno mirara en el seno del líquido, estas fueran todas las moléculas de agua, una molécula de agua bien adentro en el líquido está rodeada por otras y todas las fuerzas están compensadas, las fuerzas de atracción entre ellas. Pero ¿qué pasa con una molécula que está en la superficie? Una molécula que está en la superficie solamente tiene estas que la rodean, generando una atracción, y no tiene nada acá arriba. Entonces esto hace que este líquido, la superficie de este líquido, tienda a hacer como una comba. Ahí. Es como que se comba un poquitito. Porque todas estas moléculas están tirando a las moléculas de la superficie hacia abajo y no hay quien las equilibre. Entonces eso queda como una especie de cama elástica en la cual, por ejemplo, puede caminar perfectamente un insecto. Este efecto se llama tensión superficial y tensión significa fuerza. Entonces, los líquidos tienen distintas tensiones superficiales y eso depende de las fuerzas que tienen estas interacciones. Como en el caso del agua, estas interacciones son puente hidrógeno, que son fuertes, la tensión superficial del agua es muy alta. Entonces, la definición es que mide las fuerzas internas que habría que vencer si uno quisiera expandir el área superficial de un líquido. Si uno quisiera estirar esa especie de cama elástica que queda, eso se mide en fuerza por unidad de superficie. El agua tiene tanta tensión superficial que en ella puede flotar, por ejemplo, una aguja, un insecto, sin ningún problema. Hay algunos ejercicios que hacemos con esto en el laboratorio para verlo, que son muy sencillos también. Bien, entonces acá vamos a pasar ahora al estado sólido. Vistas algunas propiedades de los líquidos, vamos a pasar al estado sólido y vamos a mirar un poquitito en la misma tabla de antes las características de los sólidos. Nosotros dijimos entonces que el sólido es un estado muy ordenado, donde las partículas están muy cerca unas de otras y solamente pueden vibrar. Esa es la única capacidad de movimiento que tienen, un movimiento vibratorio. Entonces eso hace que que tengan forma definida, que sean prácticamente incompresibles. Es decir, ¿qué quiere decir? Tienen forma definida. Vamos a ver ahora que las partículas ocupan lugares determinados en el sólido, están muy apretadas, por eso son casi incompresibles. Las densidades son muy altas, salvo en el caso del agua, que también lo vamos a explicar especialmente. Difunden muy lentamente a través de otros sólidos, tardarían años en difundir unos en otros. Y bueno, y repetimos, ese ordenamiento determinado de partículas hace que solamente puedan vibrar. Desde el punto de vista de la energía cinética, se ha vencido la energía cinética de las moléculas, por eso es que están todas juntas y muy apretadas. O sea, han sido más fuertes las fuerzas de interacción entre las partículas que la energía cinética que las impulsa a moverse. Vamos a ver, ¿qué pasa en el estado sólido? ¿De qué podemos hablar? De punto de fusión. Ahí tenemos un trozo de hielo, por ejemplo, supongo, sí, parece por el dibujo, que se está fundiendo. Y cuando hablamos de punto de fusión, decimos que es una temperatura en la cual es igual la velocidad de congelación a la velocidad de fusión. Es decir, estas dos cosas ocurren con la misma velocidad, por eso ponemos también acá esta doble flecha y decimos que esto es un equilibrio dinámico. Es decir, al mismo tiempo que hay moléculas que se están fundiendo,
hay moléculas que se están solidificando. La velocidad de fusión entonces es igual a la velocidad de congelación. ¿De qué va a depender? De la presión, nuevamente. Tiene que estar definida la presión para ver cuál es el punto de fusión del sólido. Otra propiedad importante para destacar es la sublimación. Muchos sólidos que tienen altas presiones de vapor pueden sublimar fácilmente. Los sólidos también tienen presiones de vapor porque las moléculas del sólido también pueden escaparse del sólido a la fase de vapor. Cuando los sólidos tienen altas presiones de vapor a temperatura ambiente, por ejemplo, ocurre este proceso que se llama sublimación. Y la sublimación no es más que un equilibrio entre estas dos fases, la fase sólida y la fase gaseosa. Pasa lo mismo que antes, tenemos moléculas que están pasando de sólido a gas y moléculas que están pasando de gas a sólido. Una vez alcanzado ese equilibrio, a una temperatura en la cual se alcanza este equilibrio, la llamamos la temperatura de sublimación. Este ejemplo que está acá es el hielo seco, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, cuando está sólido, es una sustancia que tiene una alta presión de vapor y que cuando se lo coloca a temperatura ambiente sublima directamente sin pasar por el líquido, sin pasar por la fase líquida. Por eso se lo llama hielo seco. Directamente se evapora, o se sublima sería la palabra más adecuada. Después vamos a ver un diagrama que nos permite entender esto un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos de sólidos, tenemos que diferenciar respecto a la estructura de los sólidos, es decir, cómo se ubican las partículas dentro del sólido, dos tipos de sólidos. Los sólidos que se llaman amorfos y los sólidos que llamamos cristalinos. Los sólidos amorfos no tienen una forma definida de unión de sus partículas, es decir, hay un cierto desorden, podríamos decir. Esto, por ejemplo, es de vidrio y acá tenemos, en este caso van a ser átomos, están unidos, tratan de tener una forma, pero no siempre lo logran. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cierto desorden y eso se traduce en las propiedades que van a tener los sólidos amorfos. Los sólidos amorfos, por ejemplo, no tienen puntos de fusión definidos, sino que tienen como rangos en los puntos de fusión. Otros sólidos, uno de los sólidos amorfos más comunes es el vidrio, pero también podemos hablar del caucho, de los plásticos, de algunos plásticos, del azufre incluso. Una de las formas del azufre es un sólido amorfo. Entonces, cuando no están ordenados, los llamamos sólidos amorfos. Cuando las partículas están muy, muy ordenaditas, generando una estructura que se repite en cualquier dirección, decimos que son sólidos cristalinos. Y a través de una experiencia que se llama difracción por rayos X, podemos ver cómo están atados, cómo están unidos esos átomos o esas moléculas en la estructura del cristal. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, del diamante, que está formado simplemente por átomos de carbono en esta estructura. Pasemos a la siguiente. Y ahí lo que vamos a ver son los tipos de celdas en las que podemos encontrar ordenados los sólidos. Este es un ejemplo, si el sólido tuviera una estructura cúbica, este cubo se repite en todas direcciones. En las tres dimensiones se repite. Entonces lo que tenemos es una red tridimensional de cubitos que están repetidos en todas las direcciones. Cuando un sólido de este tipo se rompe, por ejemplo porque se quiebra, lo hace justamente siguiendo la misma estructura, se romperá en cubos. En cambio, cuando un sólido amorfo se rompe, no sigue ningún tipo de diseño.
la ruptura y aparecen cualquier tipo de estructuras. En cambio, cuando se rompe un sólido cristalino, aparecen estructuras idénticas a la celda, al tipo de celda que tenía. ¿Cuántas celdas hay? 7 celdas. La cúbica simple, la tetragonal, la ortorrómbica, la romboédrica, la monoclínica, la triclínica y la hexagonal. Todo esto entonces va a dar lugar a estas redes tridimensionales cuando se repiten en todas las direcciones. Digamos, lo único que vamos a ver de acá es simplemente esto, saber que existen distintos tipos de celdas, de modelos de celdas, que están caracterizadas por la longitud de sus lados y por los ángulos que poseen. Bien, cuando hablamos entonces de sólidos cristalinos, nosotros nos vamos a encontrar con 4 tipos de sólidos diferentes que los vamos a diferenciar por sus propiedades. Los tipos de sólidos van a ser el iónico, el covalente, el molecular y el metálico. Los sólidos iónicos nosotros ya los vimos cuando vimos justamente el enlace iónico. Que vimos que los iones eran iones positivos y iones negativos que se mantenían juntos por atracción electrostáticas de cargas. Esa unión es una unión muy fuerte. Esta atracción electrostática es uno de los enlaces más fuertes y entonces va a dar lugar, por ejemplo, a compuestos sólidos de altos puntos de fusión. Los puntos de fusión de los sólidos iónicos van desde 600 a 2000 más o menos. ¿Por qué? Porque si quisiéramos fundirlos, lo que tenemos que romper es el enlace iónico, que es un enlace fuerte. Acá tenemos ejemplos y bueno, los ejemplos por supuesto que son sales u óxidos. Muchos sólidos iónicos además son solubles en agua, por ejemplo, que es un solvente polar. Después tenemos los sólidos covalentes. ¿A quiénes vamos a llamar sólidos covalentes? Aquellos que están formados por átomos unidos por enlace covalentes entre sí. Después vemos un ejemplo, 2 ejemplos de esto. Es como si fuera una gran molécula que tiene muchos átomos y entre esos átomos lo que existe es el enlace covalente. Otra vez, un enlace fuerte. Por lo tanto, son difíciles también de fundir, de separar, porque lo que hay que vencer justamente es una gran cantidad de enlaces covalentes. Los puntos de fusión de estos sólidos son muy altos, por supuesto son mayores a 1000, además son duros, malos conductores del calor y la electricidad, porque esos átomos no se pueden mover y no tienen electrones disponibles para conducir la corriente eléctrica. Olvidé de decirlo acá, en el tipo de cristal iónico, que solo pueden conducir la corriente eléctrica cuando están fundidos o disueltos, que es la única forma en la cual estos iones están libres y pueden moverse. Si están sólidos, no conducen tampoco la corriente eléctrica, a pesar de ser un compuesto iónico. Entonces, como ejemplo de sólidos covalentes, ahí sí tenemos, por ejemplo, el carbono en su forma de diamante, el cuarzo, que son ejemplos que ahora después volvemos a ver. Cuando hablamos de sólidos moleculares, ahí sí las unidades son moléculas o átomos, pero en vez de estar unidos por enlaces, están unidos por fuerzas intermoleculares. Las fuerzas que nosotros ya vimos en el capítulo anterior. Las fuerzas de dispersión de London, que son muy débiles, el dipolo-dipolo, que es más fuerte, y el puente hidrógeno, que es más fuerte. Aún así, estas fuerzas intermoleculares siempre van a ser menores a un enlace covalente o a un enlace iónico. Entonces, ¿qué pasa con estos sólidos?
son suaves, de bajos puntos de fusión y por supuesto malos conductores del calor y la electricidad, porque no hay iones, no hay electrones dando vueltas que permitan esto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, sólidos como el dióxido de carbono, el yodo, el agua cuando está sólida es un sólido molecular, la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Y el último tipo de cristal son los metales. Los metales tienen todas estructuras cristalinas diferentes. Sabemos que el enlace metálico está formado en realidad por cationes, podríamos decir, si bien acá dice átomos, pero son cationes metidos en una especie de mar de electrones, con esa característica del enlace metálico tan particular que vimos en el capítulo anterior. Esto hace, en función de cómo es el enlace metálico, esa teoría, digamos, que vimos del mar de electrones, que puedan ser más blandos, más duros y que puedan tener altos o bajos puntos de fusión. Sí, siempre van a ser buenos conductores del calor y la electricidad. Todos son excelentes conductores. Bueno, se usan algunos más que otros, un poco por disponibilidad y precio, ¿no? Ahora se está usando mucho más el aluminio, por ejemplo, que el cobre para conducir la corriente eléctrica. Bueno, y todos los metales van a tener este tipo de estructura. Entonces, estos son los sólidos con los que nos vamos a encontrar y los vamos a poder diferenciar por sus propiedades. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de un sólido covalente, como sería, por ejemplo, el cuarzo. En el cuarzo, en realidad, uno no puede identificar al dióxido de silicio separado de otro dióxido de silicio, como si fuera una molécula. En realidad, los átomos de silicio y de oxígeno se unen unos con otros formando una gran estructura, como una gran cadena. Por eso es que el cuarzo, digamos, es una sustancia tan dura y con un punto de fusión tan alto. Es 1610 grados centígrados. Es el componente principal de la arena del mar y es el componente principal del vidrio. Este sería el ejemplo del vidrio, que también está formado por dióxido de silicio, pero que pasa a ser un sólido amorfo en vez de un sólido cristalino. Además, en el vidrio hay otros componentes como el óxido de calcio, el óxido de sodio, que le van a dar distintas características. Estos serían el carbono, es otro tipo de sólido covalente, donde lo que se ven son enlaces entre átomos. Acá nosotros tenemos átomos unidos en forma de tetraedros. Si esto sería un carbono central, se une como a través de un tetraedro con otros átomos de carbono y a cada uno de ellos le pasa exactamente lo mismo. Esta estructura, entonces en estos enlaces que vemos, enlaces covalentes. Esta estructura hace una sustancia sólida extremadamente dura y con un punto de fusión extremadamente alto, como el caso del diamante, que es 3550 grados centígrados. Otra forma de estructura que tiene el carbono, porque es polimórfico. Polimórfico significa que puede cristalizar en distintas formas. Es esta estructura que se llama grafito, que también son átomos de carbono todos unidos formando estos hexágonos, pero lo hace formando planos y entre planos aparecen electrones en orbitales p. Acá no estarían dibujados, pero es como si tuviéramos los lobulitos de los orbitales p con electrones que se llaman deslocalizados. Esto hace que estas placas puedan moverse, desplazarse unas sobre otras, y entonces eso es lo que permite, por ejemplo, que podamos escribir con un lápiz de grafito, que en realidad cada vez que escribimos lo que estamos haciendo es dejar una de estos planos de átomos de carbono sobre el papel. Y aún así, el carbono en su forma de grafito es más blando, pero también tiene un punto de fusión muy alto, alrededor de 1700. Bueno, en el caso del agua, el agua, como siempre, la venimos mencionando desde el principio, es una sustancia muy especial, muy particular,
Ya habíamos visto cuando vimos puente hidrógeno la característica que tiene la molécula de agua de poder enlazarse con otras 4 moléculas de agua, formando una especie de tetraedro y utilizando el puente hidrógeno. Recuerden que el puente hidrógeno entonces es esta fuerza que existe entre el hidrógeno y un elemento muy electronegativo, que solo puede ser oxígeno, nitrógeno o flúor. Y a su vez, ese elemento muy electronegativo tiene que tener un par de electrones libres. Ya vimos que es una fuerza muy fuerte, bastante intensa, y entonces es la que de alguna manera va a explicar la estructura que tiene el agua, especialmente en su forma sólida. Si nosotros miramos ahí el agua, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense que se forman estructuras de tipo hexagonal. Cada una de estas es una molécula de agua con el oxígeno, los 2 hidrógenos y el puente hidrógeno que lo une a otra molécula. Estas estructuras hexagonales que se forman, como se ve acá, generan huecos enormes. Y estos huecos hacen entonces que el agua sea una sustancia, el agua sólida, como hielo, tenga una densidad mucho menor que en el líquido y pueda flotar, una cosa muy rara, digamos, para una sustancia. En general, el sólido no flota en el líquido, sino que el sólido, al ser más denso en cualquier otra sustancia, aparece en el fondo del recipiente. En el caso del agua, el agua es capaz de flotar porque tiene menor densidad el sólido que el líquido. Acá en el líquido se ve el desorden que tienen las moléculas, las distintas distancias interatómicas que son variables, pero hay algunas que son menores a las del sólido. Y acá se ve esto que les decía, que esta estructura hexagonal deja un hueco, es como una especie de anillo, que hace que el sólido sea menos denso que el líquido y entonces eso permite que el agua flote. Este tipo de sólido es un sólido a los que llamamos moleculares, porque así, acá sí nosotros estamos viendo que son moléculas, en cada punto lo que tenemos es una molécula unida a otra molécula por una fuerza intermolecular, que serían los puentes hidrógenos. Este tipo de sólidos son los que llamamos moleculares, en la tablita, y que dijimos que, bueno, pueden estar formados por moléculas o por átomos, están unidos por fuerzas intermoleculares, son suaves y bajos puntos de fusión y por supuesto malos conductores del calor, que es el caso del agua. El punto de fusión es muy bajo, es 0 grados centígrados, comparados con los puntos de fusión que estuvimos viendo en los otros sólidos covalentes. Bien, esta curva se llama curva de calentamiento de una sustancia y sirve un poco para ver qué pasa, para ir entrando un poquito en el tema termodinámica, que todavía no lo vimos, pero sirve para ir viendo qué pasa en los momentos en los cuales se producen los cambios de fase. Nosotros la podemos atravesar pensando en que empezamos con una sustancia sólida, que la tenemos acá a una relativamente baja temperatura, y acá nosotros lo que tenemos en el eje de las X es cantidad de calor añadido. Y acá en el eje de las Y tenemos temperatura. ¿Qué pasa cuando empezamos a calentar un sólido? Bueno, empezamos a trabajar sobre las fuerzas de unión de ese sólido, que serán enlaces covalentes, serán enlaces iónicos o serán fuerzas intermoleculares, dependiendo de quién sea el sólido. Hasta que lleguemos a una temperatura en la cual el sólido comienza a fundir y empieza a haber un equilibrio sólido-líquido. ¿Ven? El sólido se empieza a desarmar y en esa temperatura que nosotros llamamos temperatura de fusión, mientras el sólido se esté fundiendo, no hay cambio de temperatura. Si bien sí hay cambio de energía, es decir, necesito seguir entregando calor, necesito seguir añadiendo calor, pero esto permanece constante. Una vez que todo el sólido se ha transformado en líquido, la cantidad de calor que nosotros añadimos, ¿para qué va a servir? Para calentar el líquido. Entonces el líquido se empieza a calentar. ¿Hasta cuándo?
hasta que llega a un punto en el cual comienza el proceso de ebullición. Entonces, cuando empieza el proceso de ebullición y el líquido se va transformando en gas, también aparece este equilibrio líquido-gas, este proceso. Y fíjense lo que pasa con la temperatura. La temperatura no cambia mientras haya líquido que está en ebullición. Sí cambia la cantidad de calor. Nosotros le seguimos añadiendo calor, pero la temperatura no cambia. Y mientras tengamos líquido para evaporar. Si esta sustancia, por ejemplo, fuese el agua, bueno, acá mientras tengamos agua y hielo vamos a tener 0 grados centígrados y acá mientras tengamos agua líquida y vapor de agua vamos a tener 100 grados centígrados. Esto hace que, por ejemplo, mientras haya agua en la pava, por ejemplo, a la pava no le pase nada. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos? Y queda seca. Bueno, esta cantidad de calor que nosotros añadimos, que es el calor obviamente de la hornalla, empieza a calentar al metal. Y entonces el metal empieza a pasar este proceso de acá y podría llegar a fundirse. Bueno, entonces, esta sustancia entonces se está evaporando, no cambia la temperatura mientras haya líquido y después, una vez que se transformó todo en vapor, si seguimos añadiendo calor, lo que estaremos generando es un vapor sobrecalentado. Es decir, estaremos calentando esa sustancia gaseosa. Esta curva es interesante y la vamos a retomar cuando veamos el capítulo de termodinámica. Pero un poco para ver bien acá los cambios de fase. La podemos recorrer en este sentido o la podemos recorrer en este sentido, ¿verdad? Digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo en cada uno de estos procesos? Actuando sobre las fuerzas que mantienen juntas a las moléculas. ¿Esas fuerzas qué pueden ser? Pueden ser enlaces covalentes, pueden ser enlaces iónicos, pueden ser enlaces metálicos o pueden ser fuerzas intermoleculares. Las que vimos, fuerzas de London, dipolo-dipolo, puente hidrógeno. Sobre esas fuerzas estamos actuando cuando fundimos o cuando condensamos, cuando evaporamos o cuando licuamos.